tesis está centrada en una pequeña parte de mi tesis de maestría, que es la parte donde el convento de Santo Domingo en Soriano de Mendoza alojó a las tropas del general San Martín. Y a medida que yo fui investigando para hacer la tesis de maestría, me encontré con varios testimonios de los aportes que las órdenes religiosas en general, en realidad el pueblo de Mendoza en general, pero el convento dominico, que es mi objeto de estudio en particular. Realmente desconocía, siempre se había dicho que las tropas, los granaderos a caballo se habían alojado en el convento, quedaba así como una idea, pero sin precisiones. Entonces, bueno, en el marco de la maestría investigué un poco más profundamente. La foto que ven acá es el claustro del convento dominico en la actualidad. Es un edificio de 1914 que responde a las construcciones post-terremoto de 1861. Cuando empieza ya la industrialización en Mendoza, entonces vemos varias cosas que son, yo se los presento en realidad porque no es el tema de la charla, pero bueno, hace el asunto. Vemos los avances tecnológicos que trae el ferrocarril en 1885 en la forma de esas mamparas inglesas, la estructura metálica la hacen acá en Mendoza, los vidrios son importados, bueno, el uso de la baldosa calcárea, que es propio de la época de la industrialización, digamos, previamente no existían o no se conocían acá. Y bueno, y el claustro en estado actual. Ahora sí pasó, esta reconstrucción que vemos acá, ya se las voy a explicar bien, es una reconstrucción hipotética del convento colonial, el que se desploma en 1861, y es donde se alojó el ejército, parte del ejército de San Martín. Los tres conventos cuyanos contribuyeron con bienes, dinero, sacrificios personales, bueno, y también yendo a la guerra. Ya les voy a explicar un poco por qué un fraile puede ir a la guerra en esta época. Además, formaron parte activa de la causa, o sea, mediante la propagación, o sea, la propaganda, vamos a decir en forma poco académica, que se hacía desde los púlpitos, donando su propio dinero, sus pertenencias. Bueno, la verdad que no fue indiferente para las órdenes religiosas el tema de la campaña de libertadora llevada a cabo desde Mendoza. Bueno, pero antes de entrar en el tema propiamente dicho, para los que no sepan, que, bueno, eh, ¿qué es la orden dominica? O que la orden de predicadores, en realidad su nombre oficial. Parte de la fundación de Santo Domingo de Guzmán en España, alrededor del año 1200 aproximadamente, él funda esta nueva orden religiosa, es contemporáneo de San Francisco de Asís, teniendo en claro que va a ser una orden nueva en el sentido de que tiene dos facetas, el tema del estudio hacia el interior del claustro y la predicación en las iglesias. Son parte de los conjuntos dominicos, siempre están así, un claustro donde rige la clausura y una iglesia para la predicación. Generalmente los conventos dominicos son urbanos, eso también explica por qué participaron tan activamente en esto. ¿Qué significa? Que desde la fundación de Santo Domingo de Guzmán, los conventos dominicos se tienen que ubicar en las ciudades. Esa es digamos, su manera de ser. ¿Por qué? Para estar cerca de las universidades, en el caso de las ciudades europeas, donde las hubiera, obviamente, eso implica estar cerca del poder del saber, de las catedrales, para también estar cerca del poder religioso, de los palacios y de los gremios. Entonces, los frailes de esta manera estaban metidos en el mundo, en una parte de su día estaban metidos en el mundo y podían influir de la manera que ellos creían conveniente, siempre basándonos en que es la religión católica, digamos. Al momento de del descubrimiento de América y la fundación de las ciudades americanas, la orden de predicadores ya estaba preparada para esto, para vivir en las ciudades. Son las órdenes, ya lo vamos a ver enseguida,
Los españoles fundan la ciudad, ustedes, bueno, lo sabemos todos, con el Rodo Picota, los 30 vecinos que implicaban gente españoles, digamos, y varones, pero es el establecimiento de los religiosos lo que genera que esa ciudad prospere y se establezca en esos primeros años. ¿Por qué? Porque la corona española delega en estas órdenes religiosas cosas que en una ciudad europea o en otros lados lo haría el Estado. Lo que pasa es que el Estado en este momento no está presente a través de estas instituciones. ¿Qué significa? Son los que dan clases, los que fundan las primeras escuelas, son los que tienen o regentean los hospitales, son los que evangelizan a las comunidades indígenas mediante misiones. Bueno, desde ahí se organiza la vida comunitaria, la vida ciudadana, mejor dicho. En todos los conventos dominicos, desde el momento de la fundación, aproximadamente en el año 1200, hasta la actualidad, en estos 800 años de historia de la Orden de Predicadores, no ha cambiado tan sustancialmente y cualquier convento tiene esta doble faceta. Hacia adentro rige la clausura y hacia afuera la predicación. Se diferencian de los monjes en esto. ¿Por qué? Porque los monjes viven alejados en el medio del campo, entonces son frailes. Los monjes hacen un voto de silencio, no tienen contacto, salvo contadas ocasiones con el mundo exterior. En cambio, los dominicos sí lo tienen. En esta imagen vemos el plano de la primera fundación hecha por Pedro del Castillo en 1561, el 2 de marzo, como todos sabemos. Acá está el acta fundacional y en el otro lado un dibujo hecho por mí, un croquis, para interpretar la cantidad de órdenes religiosas que habían tenido en cuenta al momento de la fundación. Tenemos los franciscanos, los dominicos y la iglesia de San Pedro, que corresponde a la iglesia matriz, que es la iglesia, digamos, del obispo, del clero secular. La segunda fundación, la hecha por Juan Jufré en 1562, vemos que se han incorporado también los mercedarios. ¿Mm? Estos son planos idealizados, no se llevan a la realidad. Por distintos motivos quedan en las actas fundacionales. ¿Mm? Y otra cosa que para los arquitectos, los profesores de historia de la arquitectura, es bastante común, pero la gente en general a veces o no lo sabe o no se da cuenta, en los planos ya desde la época de la fundación, en lugar de tener el norte hacia arriba, está el oeste. ¿Mm? Fíjense, bueno, en cualquier momento eso también lo podemos hablar, profundizar un poco. Se ve que la presencia de la montaña era tan fuerte que todos los planos, salvo un par de la época colonial y un par de los años posteriores, se hacen como corresponde, como es la convención, con el norte hacia arriba. Entonces, yo durante toda la tesis, y ya es como una costumbre en nuestra facultad, se respeta esa orientación. Las órdenes religiosas, en esta primera etapa de evangelización y consolidación del territorio en América, cumplen, como les decía, este papel que el Estado no podía cumplir en todos lados. Era, bueno, mantener incluso a la policía sobre las buenas costumbres y los tratos de la población. Eso también es muy importante. Siempre, desde el primer momento de los reyes católicos, de su hijo Carlos V y posteriormente de Felipe II, la corona española tuvo la voluntad de evangelizar. Es un proceso de conquista y de evangelización, las dos a la par. En el caso de la evangelización quedó delegada en las órdenes religiosas, que ya por esa época todo lo que eran las cruzadas habían terminado en su mayoría. Creo que hubo una cruzada final muy tarde en la historia, hace 1400, pero en general corresponden al siglo XIII. Habían empezado una evangelización hacia Oriente, hacia la China sobre todo, y al Japón. Entonces, el momento del descubrimiento de América, esos ímpetus evangelizadores, esos ímpetus que antes se llevaban a cabo en estos otros movimientos, se vieron redirigidos hacia América. Tal es así que la corona española determina desde un primer momento que ningún religioso que quisiera venir a misionar a América
tenía que pedirle un centavo a nadie. Iba a ser financiado por la corona española. No le tenía que pedir ayuda económica ni a su orden, ni a sus superiores, ni a sus padres, ni a nadie. Tenía que estar muy seguro de lo que hacía y de a dónde se dirigía para no tener que después volver, porque la idea era que se quedaran en América. Bueno, venían a descargar la conciencia regia, como decían las leyes de India. Una de las funciones que cumplieron los dominicos específicamente, ahora ya sí hablamos directamente de ellos, por ejemplo, los religiosos en América tenían que aprender los dialectos que se hablaban y las lenguas, o sea, algunas eran lenguas propiamente dichas, con todas sus reglas, y otros eran dialectos. Por ejemplo, en México se dice que se hablan, además del náhuatl y el maya, se hablan como 150 dialectos, otras lenguas menores. El, por ejemplo, los incas, el quechua, no tenía escritura. Es un fraile dominico el que hace el primer diccionario del quechua al español, la primera traducción y el primer diccionario y la primera escritura. Bueno, Fray Antonio de Montesinos, que ahí vemos su estatua en República Dominicana, fue el primero también, ya tan temprano como 1510, ellos llegan en 1510 a la isla de Santo Domingo. Empezaron con la defensa del indígena, que estaban siendo muy maltratados por los españoles, sobre todo por el uso de la encomienda. Bueno, los dominicos fueron también todas las órdenes religiosas, los dominicos en particular, con estas características de ser conventos urbanos, que fundan las primeras escuelas, de dominar los idiomas de los lugares a donde van, eh, fundan las primeras universidades americanas. Hay una discusión ahí entre la Universidad de Santo Domingo y la de San Marcos en Lima. Las dos disputan ser las primeras, digamos. Pero bueno, como para fundar una universidad necesitaban permisos reales, el primer permiso que llega es el de la Universidad de San Marcos, así que se la puede considerar la primera universidad. Esto solo para ponernos en contexto de quiénes eran los dominicos en América. Los dominicos y su participación en la Guerra de la Independencia abarcan a Cuyo completo. Claro que Mendoza tiene más protagonismo por el hecho de ser donde estaba San Martín, ¿no? Pero el convento de Santo Domingo en San Juan conserva, a pesar del terremoto de 1944, una parte del claustro que se salvó, que no quedó bastante, bastante intacta, y conserva una de las celdas donde se alojó el general San Martín. ¿Mm? Es muy interesante el museo que tienen, no es enorme, lo maneja la provincia, y las celdas pertenecen al convento dominico sanjuanino, pero tienen acceso del público. Eso por si les interesa en algún momento ir. San Luis también tuvo un papel destacado, menor en general, o menos conocido, vamos a decir, porque la verdad que yo de San Luis no he encontrado así tantos testimonios, pero es un tema bastante interesante para ver cómo participó la provincia. El convento dominico de Mendoza, que es el protagonista de esta charla, se funda en 1563. Se establece definitivamente a partir de 1580. El convento que aloja a las tropas sanmartinianas, a los granaderos, es el mismo que se cae en el terremoto, que se empieza a construir a partir de la década del 1580, 1590, y se desploma en 1861. Esta es la famosa litografía de Goering, donde vemos Santo Domingo, bueno, la Plaza Mayor y las distintas iglesias. Esta litografía es de unos años antes del terremoto. Ahí podemos ver Santo Domingo ubicado en una manzana completamente distinta a la que vimos en los planos fundacionales. Bueno, un poco repetir lo mismo, el tema de la fundación, la conquista territorial tenía que ser consolidada por la fundación de ciudades. Una ciudad prosperaba o no prosperaba en parte, por ejemplo, por la presencia de las órdenes religiosas. Los religiosos debían ser mantenidos
no las órdenes religiosas, sino los sacerdotes del clero secular tenían que ser mantenidos por la población. Si no había religioso, la población en general no se quedaba, y si no había gente, el religioso tampoco podía estar. Mendoza estuvo, aunque no lo creamos ahora, muchas veces a punto de desaparecer. Era una tierra árida, demasiado, a nosotros realmente debe haber sido una gran hazaña pasar la cordillera en esa época, primera época, pero sin embargo la gente la pasaba y muchos venían, cuando se fundó la ciudad, vinieron los conquistadores, se hicieron las mercedes de tierra, o sea, se hicieron la repartición de los solares y lo que le correspondía a cada uno de los adelantados, y después inmediatamente se volvieron a Santiago y dejaron acá muy poca gente. Así que bueno, estamos haciendo como un breve resumen para ya entrar en el tema. El plano de los betlemitas, que es el plano más antiguo que queda de la ciudad de Mendoza, de la Mendoza real, digamos, no de la Mendoza fundacional. Vemos a Santo Domingo ubicado a 3 cuadras, a 3 manzanas, digamos, en el número 5 de la Plaza Fundacional. La ciudad de Mendoza se funda al estilo de las ciudades costeras, eh, porque las ciudades costeras siempre llevan a la Plaza Mayor hacia el curso de agua. Pasa en Buenos Aires, eh, bueno, pasa en varias ciudades coloniales ubicadas cerca del agua. Ahora en este momento no me acuerdo cuál más, pero Buenos Aires es un buen ejemplo. El número 8 marca el Cabildo. El número 1, bueno, es la plaza, el 2 la iglesia matriz, el 6 la iglesia de los Agustinos, el 7 mal señalado ahí, es la Merced, no está ahí, no, la Merced también ocupa su manzana original desde la época de la fundación. El 3 marca a los jesuitas, a la Compañía de Jesús, y el 4 a los franciscanos. El 16 sobre la calle de la Cañada, la iglesia del Buen Viaje. ¿Mm? Bueno, esta es la primera representación gráfica que tenemos de los edificios de la ciudad. Ah, y me estaba olvidando del protagonista, que es el Hospital de San Antonio de la Orden de los Betlemitas, que está dibujado más grande para marcar que, bueno, son ellos los que hicieron el plano, digamos. Bueno, el momento de la Revolución de Mayo, todo esto que venimos hablando de la importancia de las órdenes religiosas, de su carácter urbano, de la importancia que tuvieron en la consolidación de la ciudad, su papel protagónico durante toda la etapa colonial, sufre un primer quiebre bastante grave a partir de la Revolución de Mayo. ¿Por qué es esto? La corona española, desde los primeros momentos de la conquista americana, o sea, de la conquista del territorio en América, ofició de intermediaria entre la Santa Sede y lo que era la Iglesia española. ¿Mm? La corona estaba en el medio, o sea, lo que no sucede en este momento y no sucedía en otros países, en España sí sucedía. Era una de las atribuciones que le había dado la Santa Sede al momento de la reconquista del territorio en España, de la expulsión de los moros. Eso que nunca se derogó. Entonces, a España, a América llegan con esa prerrogativa. O sea, la corona española interceptaba y ordenaba toda la comunicación que hubiera entre los religiosos americanos y la Santa Sede. Claro, llega la Revolución de Mayo, se designa un nuevo gobierno, primero esperando que Fernando VII fuera liberado, bueno, viendo qué pasaba en España, eh, y las órdenes religiosas quedan acéfalas, y no solo las órdenes religiosas, los obispos también. La comunidad religiosa en estos cabildos de Mayo participa activamente. No solo los sacerdotes del clero secular, sino también los del clero regular. Los frailes son partícipes bastante activos en este proceso. En el proceso posterior a esta Revolución de Mayo, ya hasta la declaración de la independencia, hubo todo un movimiento para repeler a las tropas
españolas, se, o sea, se confiscaron, se pidieron en préstamo que nunca devueltos o a veces devueltos en forma tardía, para financiar estos movimientos. ¿Qué pasaba también? Todo este proceso de revolución y después de independencia no es, digamos, casual. Ya venía habiendo una especie de cansancio de esto, del gobierno español, porque bueno, cambió mucho. Eso, bueno, es para una charla y de un especialista. Yo la verdad que no soy especialista, pero el control férreo, o sea, férreo, duro, que ejercía la corona española sobre el clero americano, que por ejemplo se elegían los obispos entre los españoles y no entre los americanos, y ya veníamos, o sea, estábamos bastante maduros en ese momento como para que siguieran eligiéndonos desde España las autoridades eclesiásticas. No se consideraban a los criollos. Entonces, en el Cabildo, por ejemplo, del 22 de mayo se documentan 26 miembros de ambos cleros. Acá Rómulo Carvía, que es un libro, bueno, del 1945, cuenta muy bien todo esto que pasa en los sucesivos cabildos. Si a alguien le interesa, bueno, toda esa bibliografía. Por supuesto, como en todo este proceso, hubieron dos bandos muy opuestos y en un momento la violencia subió incluso internamente. ¿Por qué? Porque habían religiosos que querían seguir siendo, incluso órdenes religiosas, como por ejemplo los agustinos, que querían seguir siendo fieles a España, y otros que ya querían la revolución, la independencia, ¿no? Este corte con las autoridades españolas a nivel religioso trajo que se relajara la disciplina monástica. La verdad que fue muy malo a nivel religioso, podemos decir, porque no había, la corona española le prohíbe a la Santa Sede comunicarse con América a partir de la declaración bueno, de la revolución, mejor dicho, del 25 de mayo de 1810, y quedan acéfalos. Queda un obispo que se muere unos años después en forma bastante sospechosa, eso también da para una novela de detectives, un obispo español que queda aislado de la Santa Sede y también del gobierno de España acá en Buenos Aires, y se le dice, en el caso de los dominicos se le dice maestro, pero pongamos, cada cabeza principal de cada orden religiosa queda en cada uno de sus países en Europa y no se pueden comunicar con los americanos. Si uno lee los testimonios, desde los púlpitos se hablaba de esto. O sea, decimos que la iglesia en política, bueno, el triunvirato compuesto por Nicolás Rodríguez Peña, Larrea y Posadas, crea la Intendencia de Cuyo y en cierto sentido la separa, o sea, la independiza hasta cierto punto del gobierno central de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque allá habían habido intentos de reconquistar territorio por el ejército español, uno desde el norte, que ya sabemos que fue Belgrano bueno, Güemes, Belgrano y todo lo que es el ejército del norte de las provincias limítrofes con lo que era la actual Bolivia y Perú, pero desde Chile también estaban amenazados con la guerra. Entonces se separa, se crea la Intendencia de Cuyo, San Juan, San Luis y Mendoza, y la capital queda en Mendoza, y San Martín, que había pasado primero por el norte, reemplazando a Belgrano, que estaba muy enfermo en ese momento, 1814, 1813, 1814, pide ser el gobernador de esta intendencia recientemente creada. ¿Por qué lo pide? Lo pide porque o sea, lo que se puede leer en las distintas bibliografías, porque él está ya con el plan de independizar, desde Mendoza, formar un ejército que independizara definitivamente la Argentina, bueno, Chile, Perú y los demás países que tenían, que bueno, al final, eh, como les digo, no soy especialista en historia, entonces bueno, no me he entrado en eso. Eh, Se instala en Mendoza
dice Comadrán Ruiz, hay un artículo, bueno, sí, es un artículo, parte de un libro, Mendoza a través de 5 temas, es Mendoza hacia la Revolución de Mayo, eh, que el general San Martín se instaló en Mendoza, bueno, empieza la organización del ejército y requiere grandes sacrificios, o sea, inmensos, para Cuyo en general y para Mendoza en particular. Dice, el pueblo cuyano le respondió, la vamos a ver, hay listados de las cosas que tuvieron que donar, que dar. Hay que acordarse acá de un tema que es fundamental, que es que Mendoza, ya lo sabemos todos, por algo vivimos acá. Si uno no riega una maceta, la maceta se muere, ¿no es cierto? Si uno se va de vacaciones y no le encarga las plantas a alguien, se queda sin plantas porque vuelve y ya no está. Bueno, ¿eso a qué viene? Al hecho de que Mendoza, con su clima semiárido, requería el trabajo de los hombres, de la gente, o sea, de los esclavos, de los hombres de la casa, o sea, al momento de requerir, ahí vamos a ver quiénes se van a la guerra desde acá, implicó que Mendoza quedara sin casi mano de obra. Hubo una gran pobreza posterior a la formación del Ejército de los Andes, que sin embargo algunos autores hablan de una recuperación bastante rápida, más rápida de lo que uno creería. Ese también es otro tema de investigación. 2 tercios de los esclavos se fueron con el ejército, se fueron libres, o sea, libres en el sentido de el hecho de incorporarse al ejército le da una libertad. En todo esto lo tenemos que ver entre comillas, o sea, no es que eran libres como somos nosotros ahora. Pero se van con el ejército y muchos no vuelven. También se habla de los que no murieron, se quedaron en Perú, en Lima sobre todo, que tiene una gran población negra y donde se sintieron bienvenidos. ¿Qué pasa? Los esclavos eran también los artesanos. Es más, hay registros de, por ejemplo, un terrateniente mendocino que se va a Buenos Aires y compra esclavos músicos. Estamos hablando 1800, previo a la Revolución de Mayo, porque había formado una banda. Bueno, son inmediatamente requeridos para formar el ejército, donde la música es fundamental para las marchas, para dar ánimo, para marcar eh, el estado de la batalla, o sea, para retirada, avance, y bueno, etc. Los oficiales y los suboficiales fueron reclutados entre las familias aristócratas criollas. Así como la mayor parte de los hombres, como dice acá, de entre los 15 y los 50 partieron con San Martín. Pasó lo mismo, los que no murieron, muchos siguieron haciendo carrera militar, lo que implicó que no volvieron. Los mestizos y los criollos de clase media baja, dice, también formaron parte de la caballería. Y eso también requisando no solo la gente, no solo los hombres, sino también los caballos, las mulas, etc. Se les pidió plata a todos, incluso un aporte extraordinario de guerra pedido y pagado religiosamente. Se le pidió bueno, a las damas mendocinas, obviamente, que ya sabemos que donaron sus joyas, que tejieron, que bordaron la bandera del ejército, y la abadesa del Instituto de la Buena Enseñanza, que era el único colegio femenino, o sea, para niñas, que había en Mendoza, a cargo de monjas que venían de Chile, que ahora no me acuerdo de qué orden eran, ya lo voy a buscar. eh, Les cosieron las 150 chaquetas para el ejército. Esto que vemos en Mendoza específicamente fue replicado en el resto de las provincias cuyanas. Bueno, acá está la bandera del ejército de los Andes con los granaderos, esto es un desfile en Buenos Aires. Eh, bueno, como decía recién, cuando San Martín va al norte a reemplazar a Belgrano, bueno, se pone en contacto con esta primera bandera que había creado Belgrano, que había sido jurada, bueno, como todos sabemos, y la toma para su ejército. Le agrega unas montañas, bueno, obviamente, porque estamos con los Andes como protagonista. ¿Cómo sabemos qué aporte dan los dominicos? ¿Por qué? Porque eh, hay un tema con estas cartas mandadas en las mismas épocas, en que uno es como que
baja a la vida diaria de ellos, no solo de los dominicos, sino de San Martín, de los que preparaban el ejército, etcétera. Porque el tono es como, no familiar, sino de queja, porque le pide, dice que el reverendo Padre Flores, que era prior en 1816, le reclama a San Martín directamente, le manda una carta porque dice que ya el convento estaba sin nada, o sea, ya no podían, corrían peligro de no tener que comer si seguían pidiéndole contribuciones, digamos. Se reclama de las enormes exacciones con que el Estado grababa continuamente al convento y después de haber satisfecho a todas en la forma que le fue posible, todavía le pedía que contribuyese con 20 mulas de silla y 10 de carga, 10 monturas y 3 caballos. Expone que el gobierno había aprovechado por espacio de 5 meses en el año 1816, sin contar los que había ocupado en él, los pastos de la chacra propiedad del convento, mantener más de 500 animales. Dice, bueno, que había contribuido con 100 caballos, que había incluso propios y ajenos, bueno, que había donado la suma de 50 pesos, que les habían puesto un impuesto, a pesar de que los conventos debían estar exceptuados, que a él no le falta patriotismo, eso me encanta, no le falta patriotismo, que desde luego ofrece 12 bestias mansas entre mulas y caballos, 30 pesos en plata y adelantar el pago de la contribución por los 4 meses que faltaban para completar el año. Esto era todo lo que podía hacer el convento en la presente circunstancia. San Martín le dio traslado del expediente a don José Ignacio La Rosa para que informase. Y sí, reconocieron la exactitud de lo que estaba diciendo el prior y no le siguieron pidiendo más nada en ese momento. Bueno, un breve paréntesis para saber quién es Ignacio de la Rosa, breve. Ahí está el libro de Damián Jackson, Recuerdos históricos de la provincia de Cuyo, donde sale explicado bien todo esto, el papel que cumple Ignacio de la Rosa como gobernador de San Juan y el sargento mayor de línea Vicente Dupuy, que es el gobernador de San Luis. Vicente Dupuy era porteño, pero fue nombrado gobernador en San Luis para colaborar en esto. Entre los tres coordinaron todo este proceso de, de la guerra, digamos. Bueno, aparte de todo lo que habían dado los dominicos, les llega un pedido de San Martín directamente. ¿Por qué? Porque él tenía, a ver, todo el ejército que iba llegando y se va reuniendo en la provincia de Mendoza, con, bueno, partes en las otras provincias, pero sobre todo en Mendoza, necesitaban ser alimentados, alojados, vestidos, entrenados, porque toda esa gente que fueron reclutadas no eran militares, muy pocos eran militares en Mendoza. Entonces, cuando el tercer y cuarto regimientos de los granaderos a caballo marchan, eh, después de la toma de Montevideo, vuelven a Buenos Aires en 1815, San Martín pide que vengan a Mendoza. Estos dos regimientos son alojados por los dominicos y son 8 sargentos, 2 trompetas, 6 cabos y 84 granaderos, o sea, 100 hombres. En el momento en que llega la tropa, los granaderos a caballo a Mendoza, en el convento se alojaban 19 frailes, ahora les voy a mostrar igual bien en la maqueta dónde, 19 frailes más los novicios, más los novicios estaban en el seminario, o sea, estudiando para ser frailes en un claustro separado, más los que son los esclavos que seguramente tenían, aunque los esclavos no son nombrados, y los sirvientes tampoco. Reconstrucción hipotética hecha en una maqueta en 3D, fue reconstruida basándonos en los escritos de un fraile historiador que se llama Fray Gregorio Escudero, que escribe en 1901, en las ruinas que quedan de la iglesia de los jesuitas, que son bastante claras, en las descripciones y también en algunos documentos y cartas a los que he podido acceder. Bueno, no sé si ven el mouse, ¿lo alcanzan a ver? Si se los muestro. Sí, sí, se puede. Se Sí, ve. sí. Bueno, entonces ahí les voy mostrando. La iglesia principal, bueno, reconstruida en base
Esta es una maqueta hipotética en el sentido, yo creo que es bastante exacto a lo que es, pero digo hipotética porque, bueno, no tenemos manera de comprobarlo esto. La iglesia, con la fachada principal mirando hacia la Plaza Mayor, la actual Pedro del Castillo, el claustro principal donde se alojaban los frailes, que al momento de la llegada de los granaderos eran 19, como decía, con la típica arquitectura claustral del patio cerrado, el camino de los cruces, bueno, generalmente una fuente en el medio, el sector acá donde se ubica el noviciado, y acá donde dice Saldaña Retamar, que es un historiador dominico que está citado en las diapositivas anteriores, donde ahora está el Colegio Santo Tomás de Aquino, se ubicaba la maestranza, que fue donde se alojaron las tropas, de eso decía él, pero en realidad no entran 100 personas solo en ese sector de acá. Y otra carta que escribe uno de los priores al provincial en Buenos Aires, a Julián Pedriel, habla de el desalojo completo de la manzana. San Martín les consigue una casa enfrente de una familia Palacios que se la presta. No la he podido encontrar todavía, es otro tema para seguir investigando. Ahí se alojan los frailes y siguen conservando la clausura y siguen atendiendo la iglesia. O sea, las funciones de la iglesia se siguen llevando a cabo. Y el resto de las tropas se instala en el convento. Hay investigaciones arqueológicas que nos habla de la huerta ubicada en este lugar, donde está la imprenta ahora, en este momento, en la calle Federico Moreno. Bueno, el sector del obraje, clásico obraje de todos los conventos, que es donde se alojaban los sirvientes y los esclavos. Con los jesuitas sí hay registro de los esclavos, incluso están anotados. Los dominicos yo no los he visto en ninguna de las actas a las que he tenido acceso. Igual hay que tener en cuenta que se ha perdido casi toda la documentación en el terremoto de 1861, quedan pocas cosas. Los jesuitas en general conservan más su historia porque escriben las cartas anuas que se tienen que mandar al general, creo que se les llaman dentro de los jesuitas, una vez al año. Entonces hay más testimonios. Acá se perdió el archivo, entonces en general se sabe poco. Bueno, acá tenemos el plano de planta, digamos, esta reconstrucción hipotética, con la manzana completa entre las calles, bueno, esta es Beltrán, esta es Federico Moreno, Chacabuco y Salta. Es la manzana original, la manzana de instalación en 1580. Eh, bueno, San Martín les pide que la desocupen y la desocupan. ¿Mm? Se retiran. Le manda el prior, Fray Manuel Moreira, eh, lo manda al gobernador intendente, pero la verdad es que no sé quién es, no lo pude encontrar, pero bueno, ya esta investigación en proceso, digamos. No es el tema principal de la tesis, por eso estas cosas que no las encontré en el primer momento, bueno, medio que las dejé. Eh, Les pide que por favor le devuelvan el convento, o sea, 5 años después seguían ocupándolo, seguían viviendo en la casa prestada enfrente y las tropas, lo dice la carta, si uno se acerca y lo alcanza a leer, entender la letra esta manuscrita, eh, eh, las tropas ya habían disminuido, porque estas guerras ya habían terminado. Entonces, no tenía tanto sentido seguirles prestando un lugar tan grande. Y ellos necesitaban volver a su casa, digamos. Aparte de la donación en metálico, en bienes, en animales, también fueron a la guerra en calidad de capellanes. ¿M? El ejército, San Martín, también por parte, bueno, en parte por religión y en parte por orden también, al ejército los hacía escuchar misa, los hacía rezar el rosario, los hacía mantener un orden para mantener la moral alta también y el orden y la disciplina, digamos. Fueron varios los frailes que se ofrecieron para acompañar el ejército, y hay otros que son como más famosos, por ejemplo, Fray Justo Santa María de Oro, que es sanjuanino,
que él fue parte activa en la causa de la independencia. Incluso, bueno, participó, como sabemos todos, en la Declaración de la Independencia, bueno, en el Congreso de Tucumán, la Asamblea del 9 de julio. ¿M? Su hermano José Santamaría de Oro, que también era dominico, también era sacerdote, también participó, fue de capellán en el ejército. Bueno, ahí Domingo Pedernera como capellán de la tropa de cívicos pardos. Álvarez y Villegas, Fray Álvarez Francisco, nació en Godoy Cruz, en el antiguo San Vicente, actual Godoy Cruz. Bueno, él desde el púlpito reunió bienes, o sea, generó un apoyo activo al ejército. Y también los hubieron encarcelados, exiliados de la provincia por seguir siendo realistas. Por ejemplo, Fray Pedro de Alcántara Pedernera, uno de los más conocidos. Hay también dentro del folclore, digamos, del convento, existe, bueno, en lo que todos conocemos, todos los mendocinos conocemos, no es tan conocido fuera de la provincia, por supuesto los historiadores lo conocen, pero el público en general, que es Fray Félix Aldao. Era fraile dominico. Ya hay dos biografías de Félix Aldao, una hecha por Sarmiento, eh, muy sobre el tema, bastante apasionada, y una hecha por Jaime Correas, editada hace poco, hace un par de años, si no me equivoco, donde ya tiene una mirada más fría, obviamente, la distancia en el tiempo hace eso. El tema es que Félix Aldao se había unido al ejército comandado por Juan Gregorio Las Heras, y en el medio de la batalla abandona el hábito, o sea, agarra un sable y participa de la batalla. Cuando termina, Juan Gregorio Las Heras lo hace comparecer ante él, le dice, viniste, bueno, no con estas palabras, te hemos traído para dar los últimos sacramentos, para ayudar a que se vayan, a los que se van a morir, los moribundos, a que se confiesen y tengan un acompañamiento religioso, no a que vengas a pelear. Pero el hecho es que lo incorpora al ejército, lo acompaña hasta Perú y bueno, todos conocemos que después vuelve gobernador de Mendoza. Tras una vida bastante aventurera, no sé por qué reciclan tanto las películas cuando tienen tantos personajes para hacer películas de acción. Bueno, es el famoso, el rosista que le obliga a Genoveva Villanueva a ponerse la divisa punzó y como ella se niega, le pega la divisa con brea en la cabeza. Eh, bueno, las típicas cosas entre federales y unitarios. Bueno, acá hay las imágenes de la reconstrucción del convento. Esto porque, bueno, soy arquitecta, así que los edificios tienen que estar presentes. Bueno, acá está justo Santa María de Oro en la Declaración de la Independencia. Y ya concluyendo con el tema de San Martín y pasando al convento, vimos el principio del convento de su fundación y ahora veremos el final. Lo que queda de las ruinas al momento del terremoto de 1861, esta foto, porque ya es una fotografía sacada de lo que habrá quedado del Cabildo, suponemos, esa es la visión, hacia el oeste. Al principio, acá con el desmarco, las ruinas de San Francisco, bueno, eso recuerden, es la iglesia colonial de los jesuitas, que fueron expulsados en 1767 de todos los territorios americanos y españoles. Entonces la ocuparon los franciscanos, por eso se le dice la iglesia de San Francisco, pero en realidad es de construcción jesuita. Y atrás, la iglesia reconstruida ya de los dominicos. Bueno, acá también una vista más cercana de lo que quedaba de las ruinas de la iglesia en 1880, la iglesia nueva reconstruida, y lo que eran las calles post-terremotos de la ciudad de Mendoza. Estamos hablando de la fundación de una ciudad nueva en 1863, o sea, el plano de Barofet, del agrimensor Barofet, es de esa época en los alrededores de la Plaza Independencia, de la actual Plaza Independencia, con todo un diseño completamente diferente, y el gobierno pretendía el abandono
de la ciudad de las ruinas, como se le decía. Eh, no todos se fueron, no todos se quisieron o pudieron ir. Los dominicos, en efecto, se quedan. Así que después de esto, podemos decir que la ocupación de la manzana es ininterrumpida desde el año 1580. Bueno, esta es la manzana actual de los dominicos. Este plano en realidad no es tan actual, es de 1965. Vemos de donde había estado la iglesia, bueno, el atrio, la basílica, el patio de deportes del Colegio Santo Tomás de Aquino y bueno, el resto de la manzana que fueron vendiendo para reconstruir la iglesia, para conservar los edificios, etc. De fotos del convento actual, como rige la clausura, en estos conventos se puede entrar, se puede pedir una visita y los frailes muy contentos nos reciben, pero no es de público conocimiento porque, como decíamos al principio, rige la clausura. Así que les muestro unas fotos para que lo conozcan. ¿Mm? La biblioteca, detalles de los techos de chapa estampada. Bueno, como les dije al principio, es un edificio de 1914. Vino a reemplazar al convento que se cayó en el terremoto. Hubieron unas construcciones intermedias bastante de menor calidad, y bueno, a partir de la venta de ciertas propiedades y el permiso del maestro de la orden que vivía en Roma, puede reconstruir el convento actual. La típica fuente de estos conventos.